Excelencia Cristiana Televisión, tu canal de conexión con Dios, de intimidad y avivamiento para tu vida. Tú que esperas liberación, sanidad y manifestación de la presencia de Dios. Esta es tu plataforma, un canal que transforma cada segundo en revelación, ministrando la palabra de Dios todos los días. Síguenos en nuestras redes. Excelencia Cristiana Televisión. Esta es tu plataforma. Dios te bendiga, Dios te guarde, esa gente que están sintonizando esta plataforma Excelencia Cristiana y de tu segmento La Hora de la Unción. Como siempre, le traemos un invitado, es un pastor que Dios está usando fuertemente en la República Dominicana y porta una palabra de reino para esta generación. Él se puede presentar a la audiencia de Excelencia Cristiana. Que Dios les bendiga a todos, Dios bendiga a esta comunidad santa en este país y en toda Latinoamérica. Amén, amén. Ya escucharon. Y como siempre, no estamos solos. Está mi hermano Pastor Ignacio de la Rosa. Él se puede presentar a la audiencia. Gloria a Jesús. Amén. Dios bendiga a los ministros que están a derecha y a izquierda en el nombre de Jesús. Todo el que está en este lugar y también los que están detrás de cámara. Que el eterno Dios bendiga tu vida, tu casa, tu familia. Prepárate porque lo que Dios va a hacer será sorprendente. Yo siento que hay una palabra de Dios levitando en los aires y tú tienes que arrebatar. El pastor trae un mensaje de bendición. Así que prepare su oído y su corazón para almacenar lo que Dios tiene para usted. Pastor, queremos escuchar palabra. ¿Me pueden ayudar, por favor, con la escritura que se encuentra en Juan capítulo 4 y verso 24? Mi tema en esta ocasión es la adoración verdadera. Wow, gloria a Jesús. Aleluya. Es necesario que revisemos las escrituras porque al igual como hace un tiempo Jesús lo hizo con la mujer samaritana, sí. Y me alegro que haya sido en Samaria donde él se detuviera para explicar cosas escondidas desde mucho tiempo atrás y que también hoy es necesario que nosotros hagamos lo mismo. Sí. Bendito y alabado sea el Señor. Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Santo. Es necesario, y valga la redundancia, de que nosotros tomemos las escrituras ante muchas distorsiones que hay en este tiempo. Al igual como en la época de la mujer samaritana, hay distorsiones que deben ser corregidas con la palabra del Señor. Santo. Y la Biblia dice en Juan 4, del 5 hasta el 26, una palabra clave que es obligatoria. Y le era necesario pasar por Samaria. Sí. Cuando uno lee la escritura, principalmente los maestros y predicadores y enseñadores, hacen muy poco énfasis en la palabra necesario. Jesús tenía poco tiempo. Y el tiempo, él lo aprovechaba al máximo. Sí. Resulta que todos sabemos el conflicto que había entre los judíos y los samaritanos. La Biblia ilustra en su geografía de que Judea quedaba en el sur, Galilea en el norte y Samaria estaba en el centro. Aleluya. Así que para un judío no encontrarse con un samaritano, tendría que bordear una extensión territorial bastante grande, porque como decía la misma mujer samaritana, judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Gloria. Eso es muy común en los pueblos que son fronterizos. Venezuela y Colombia hacen frontera. Sí. Por tanto, los venezolanos siempre tienen argumentos acusando a los colombianos. Aleluya. Y los colombianos siempre acusan a los venezolanos de algo. Sí. República Dominicana y Haití comparten una frontera. Sí. Y siempre los pueblos fronterizos vuelven y repiten el mismo suceso de la discriminación y el abuso racial. Aleluya. El racismo no es nuevo. Está en todas las instituciones, está en todas partes. Por esa razón Jesús dijo, es necesario que pase por Samaria. Aleluya. Pero entre todas las enseñanzas que hay, muy pocos mencionan lo que le trató a la mujer samaritana acerca de la adoración. Cuando los samaritanos se establecen
Dice la historia que los reyes de Siria transportaron muchos sirios hacia Samaria, haciendo lo que se llama una mezcla cultural y una mezcla racial. Entonces, no solamente que tenían sus propios dioses, sino que adoptaban otros dioses y lo incorporaban a su cultura. Sí. Cuando entonces a ellos les tocó encontrarse problemas con Dios, porque Dios no permitía todo lo que se hacía en Siria, en Samaria, entonces buscaron la manera de cómo mezclarse con los judíos, y muchos samaritanos tenían esposas y esposos judíos. Aleluya. Entonces tú tenías una mezcla cultural y tenías una mezcla racial que no era aceptada por los rabinos de la época. Por esa razón, compararte con un samaritano era compararte con lo más despreciable que había. Santo. Y de hecho Jesús fue ofendido por unos judíos en Lucas capítulo 9, diciendo que era samaritano y que tenía demonio. Aleluya. O sea, que ser samaritano para la época Una discriminación. era un signo de desprecio. Wow. Sí. Y de ahí fue que entonces algunos de los discípulos de Jesús dijeron, bueno, Señor, vamos a pedir que mande fuego del cielo para que los queme. Santo. Sí. Pero yo quiero que también ustedes observen que Jesucristo se pasó casi toda su enseñanza hablando bien de los samaritanos. Sí. Hay muchas parábolas, la parábola del buen samaritano, Sí. que recoge a un herido en el camino. Así es. Era buscando la manera de ir tumbando Aleluya. el prejuicio racial que había permanecido por mucho tiempo y que estaba arraigado en la cultura judía. Gloria a Jesús. Entonces los samaritanos también, por su parte, tomaron al monte Gerizim como su monte de adoración. Gloria a Jesús. Entonces cuando llega Cristo, trata de corregir a la mujer samaritana, diciendo, ni en Jerusalén, ni en este monte, adoraréis al Padre. Aleluya. Ay, o sea, Mío. qué problema, porque todo el mundo creía, bueno, el que no puede adorar en Jerusalén, adora en el monte Gerizim. Ahora llega Jesús, y para arreglar la cosa, ni en Gerizim, Santo. Ay, ay, ay. ni en Jerusalén Dios mío. van a adorar al Padre. Aleluya. Porque la gente asocia los lugares con su devoción. Estar en Gerizim para ellos era estar en un pedazo de la gloria. Y para un judío estar en Jerusalén era también lo mismo, era estar lo más cerca de Dios posible. Entonces si la adoración tiene que ver con lugares, entonces hay muchos lugares que fueron rechazados por Dios. Sí. De hecho, en el Antiguo Testamento hay un número de escritura donde ya Dios dice que Jerusalén ya Él no iba a poner su nombre ahí. Sin embargo, todavía los judíos siguen anhelando a Jerusalén como el centro de adoración mundial. Aleluya. Ay, ay, ay. Los judíos quieren a Jerusalén también, porque siguen asociando por tradición el lugar a su devoción personal. Sí. Sí. Entonces, a mí me llama mucho la atención que Jesús dijera, ni en Jerusalén, ni en este monte adoraréis al Padre. Jesús. Dios es espíritu, Aleluya. y los verdaderos adoradores es necesario Que que le adoren en espíritu de verdad. y en verdad. Así es. ¿No estaremos nosotros cometiendo el mismo error? Ay, ay, ay. ¿No estaremos nosotros haciendo como los samaritanos y los judíos de la época de Jesús, que asociaron mucho su devoción personal a un lugar? Dios manifestó su ira y su enojo con los judíos porque primero habían convertido su casa, su iglesia, perdón, su templo, sería la palabra, Sí. Sí. en una cueva de ladrones. Santo. Y Jesús tuvo que tomar un látigo para castigar a aquellos que habían hecho de la casa de su padre Sí. cueva de ladrones. Pero en este orden, nosotros queremos resaltar la adoración, porque la adoración tiene una parte vital en nuestra comunión con Dios. Gloria a Jesús. Pero yo quiero que nosotros entendamos Sí.
que adorar a Dios no es coger un micrófono para cantar. Santo. Gloria. Y quiero que me escuchen claro, porque antes de que me tiren piedras, Ay. yo quiero que se entienda claro lo que estoy hablando. Gloria a Jesús. Porque hay muchos que están haciendo ahora muchos afiches llamándose adoradores. Wow. El adorador fulano, Aleluya. el adorador mengano. Sí. Cuando vamos al trasfondo bíblico y revisamos lo que es un adorador, Santo. no lo hace con respecto a la persona, sino con respecto al Padre. Aleluya. Porque los tales adoradores busca al Padre Sí. que le adoren. Gloria a Dios. Oiga, son los adoradores que andan buscando a Dios. Aleluya. Es Dios que anda buscando verdaderos adoradores que le adoren. Santo. Es ahí donde radica la clave del problema. Gloria a Jesús. Porque muchas veces vemos hermanos que están condicionados por el espacio y por el lugar. Gloria a Jesús. Por eso también condicionan la adoración, la alabanza al Señor con quien esté predicando. Gloria a Dios. Usted ve cómo el hombre va cambiando completamente Sí. el orden y el sentido que Dios quiere. Aleluya. Dios busca verdaderos adoradores. Pero, ¿qué es lo que implica la verdadera adoración? Gloria a Jesús. ¿Coger un micrófono para cantar y cantar lindo, como decía la hermana hace unos minutos? Aleluya. ¿O era la adoración verdadera que Dios aprobaba? Santo. Gloria a Jesús. La adoración verdadera tiene 5 elementos Wow. que debemos examinar. Gloria a Jesús. La primera es la obediencia. Santo. Oh, yo pensaba que era aprender a entonar, Dios mío. saber tocar Un instrumento. un instrumento, Santo. conocer bien las notas musicales. Aleluya. Entonces, ¿por qué Noé? ¿Por qué Elías? ¿Por qué todos esos profetas no eran cantantes? Dios mío. Y eran adoradores. Sí. Porque Elías, a la hora sea Shehamanda, de demostrar quién era el verdadero Dios, no agarró un micrófono para cantar. Dios mío. Él agarró, gloria al Señor, el toro y lo picó. Santo. Y después que picó el toro le echó mucha agua. Aleluya. Y dijo, ahora hagan ustedes lo mismo. Y cuando los profetas de Baal hicieron lo mismo, Gloria a Jesús. él lo que hizo fue una oración. Y Aleluya. cayó fuego del cielo Sí. que quemó todas las carnes que estaban allí. Sí. El agua que había sido derramada se secó con el fuego y todo el mundo vio quién era el verdadero Dios. Gloria. Aleluya. Entonces no me hable de apariencias, porque adorar a Dios es algo más también que apariencias. Sí. Adorar a Dios es algo más que también agarrar un micrófono. Sí. Adorar a Dios es pertenecer a X o Z organización. Jesús dijo, ni en Jerusalén, ni en Samaria vais a adorar al Padre. Aleluya. Porque ya el Padre anda buscando verdaderos Adoradores. adoradores que adoren al Padre en espíritu y en verdad. Así es. Gloria. Entonces la gran pregunta es, ¿de qué sirve tener el piano más caro del mercado? Dios mío. La guitarra y los mejores músicos de la ciudad, Aleluya. cuando la adoración no está a gusto al Padre? Aleluya. Y a nuestros oídos que sentimos la música. Y como seres humanos tenemos la tendencia Sí. hasta de bailarla. Sí. Aleluya. Pero estaría agradando al Padre nuestro sistema de adoración. Muy fuerte, muy fuerte. Es posible que estaremos nosotros contentos con esa barra de músicos que está ahí reposando en nuestras iglesias locales. Pero la vida espiritual de esos músicos está consona con Dios. Dios mío. ¿Está agradando al Padre lo que estamos haciendo? Gloria a Estamos Jesús. sacrificando a esos muchachos. Aleluya. Rema Shema Handa. Santo. Vendiéndoles sueños y haciéndoles creer que están aceptos ante la presencia de Dios. Cuando ¡Ey! Gloria a Dios. Gloria a Jesús. Cuando en realidad Gracias, Jesús. ellos no obedecen la palabra, Aleluya. siendo el primer requisito de la adoración es ser obediente. Gloria a Jesús. El segundo punto es el servicio. Santo. ¿Son servidores de Dios o son Aleluya. empleados a sueldo?
Yo sé que esto no va a agradar mucho, ni va Fuego, que no hay miedo. no va a ser muy agradable en algunas partes donde se escuche. Gloria a Pero Dios. la adoración también implica rendición, implica sumisión, implica amor. Hay muchos hilos, verá, Gloria. aleluya. Hay Santo. muchos hilos sagrados muy sensibles Aleluya. que van a ir a parar al trono sagrado antes de llamarse adorador. Aleluya. Shekahamaleiah. Gracias, Jesús. Aleluya. Entonces, Jesús. fíjese que sí es tan importante la adoración Aleluya. que Aleluya. Satanás ha procurado todo el tiempo distorsionarla, Gloria a Santo. Jesús. destruirla, Alabado sea tu corromperla. Santo. Aleluya. La gran envidia que siente ese ser por Santo. dentro es que el hombre adora a Aleluya. Dios. Santo. Y a Jesucristo le dijo, te daré Gloria a Jesús. todo esto. Y le mostró los reinos del mundo. Aleluya. Si tú postrado, me adorarás. Gloria a Gloria. Dios. Fuego, fuego, pastor. Entonces, la gran pregunta que me hago yo, Gloria a si Jesús. tenemos un sistema infiltrado de adoración, Aleluya. si tenemos un sistema humano de adorar a Dios, Gloria a Jesús. ¿estaremos agradando correctamente como lo manda las Escrituras? Aleluya. Hermanos míos, Job fue perseguido por ser un adorador. Y en ninguna parte menciona que él cantaba. Gloria a Jesús. Santo. Pero Job era íntegro Sí. y era el mismo adelante que detrás. Aleluya. Santo. Job era serio. Job era servidor de Dios. Y Satanás le quitó todo lo que tenía. Y en la primera vuelta Aleluya. lo que hizo fue que se tiró de rodillas Dios mío. y le dijo, Jehová Dios dio, Jehová Dios quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Gloria a Santo. Jesús. Entonces, la Biblia dice que se tiró a tierra, puso la cara entre sus dos manos Gloria a Jesús. y no se acordó de que sus 10 hijos estaban muertos. No se acordó que todas sus propiedades, todos los camellos que tenía y todo lo que había juntado por años se perdió en menos de una hora. Aleluya. Eva, Gloria a Jesús. aleluya. Gloria a Dios. Entonces, si usted no es capaz de soportar una prueba, usted no es un adorador. Aleluya. Por eso es que el Padre anda celosamente buscando entre los hombres los verdaderos adoradores que adoren al Padre en espíritu y en verdad, porque la hora decisiva del cumplimiento profético requiere Dios que los verdaderos adoradores sean los que realmente encabecen sus cosas, porque ese es su agrado de Él. A Él es que le conviene tener adoradores verdaderos. Gloria a Jesús. Wow, Entonces, tremendo. Fluya. Debemos limpiar nuestro sistema de adoración para complacer a Dios y no complacernos a nosotros mismos. Debemos de limpiar nuestros muchachos que Sí. tocan, que cantan, Santo. para que tengan vidas íntegras antes que ser buenos músicos. Wow. Que sean gente pura, gente sincera, antes de subir a tomar el nombre de Dios y tomar los instrumentos para cantar y tocar a Dios. Se necesita que los predicadores sean verdaderos adoradores. Sí. Gloria a Dios. Se necesita que todo el que dirija algo en la tierra, en la mashera bajaba canda y en el mío. cielo sean verdaderos adoradores, Sí. que agraden al Padre, Santo. que adoren en Aleluya. espíritu y en verdad. Gloria a Dios. Wow, predícalo. En Isaías capítulo 1 y versos 10 al 11, Aleluya. Dios comienza a manifestar su disgusto por la forma de los judíos tratarlo en esa época. Santo. Príncipes de Sodoma, oíd la palabra de Jehová. Escuchad la ley de nuestro Dios, pueblo de Gomorra. ¿Para qué me sirve, dice Jehová, la multitud de vuestros sacrificios? Gloria a Dios. Hastiado estoy de holocaustos de carnero y de cebo de animales gordos. No quiero sangre de bueyes, ni de oveja, ni de macho cabrío. Hermanos míos, este era el espectáculo más grande que había en la época. Santo. Miles de ovejas iban caminando para ser sacrificadas. Sí, santo. Ríos de sangre Sí. que corrían. Y era Masheba Handa. Iban a parar Santo. al huerto de Getsemaní. Cuando Jesús estaba orando, todavía sentía el olor Santo. de los corderos Gloria. que fueron sacrificados. Esto era un espectáculo enorme. Sí, sí.
Bendito y alabado sea el Señor. Aleluya. Pero era el modelo que Dios había establecido para lavar los pecados de Israel. Gloria a Jesús. Pero ahora Dios se detiene en pleno apogeo de la ley y le dice a los profetas: estoy cansado. Wow, Dios. Mashema, calla. Wow, Jesus. Y la ba, 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 ba. Santo, Gloria a Jesús. gloria a Y ra, Dios. ba, 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 Gracias, ba, ba. Espíritu de Santo Dios. Dios. Aleluya. Gracias, Señor. Yo me Jesús. imagino la cara de Jesucristo llena de sorpresa. Gloria a Dios. Y lo mira y le dice: esto no te agrada. No te agradan los sacrificios. Ya no te agradan las ovejas. Ya no te agrada el holocausto. Santo. Entonces, heme aquí para que haga, oh Dios, Santo. tu voluntad. Gloria a Que no se haga como a mí me agrada, sino como tú. Dios. Y ustedes saben el resto de la historia. Amén. ¿Quién fue que vino a ser el verdadero Cordero de Dios? Sí. Santo. Que iba a ser ofrecido Aleluya. para venir a corregir un sistema torcido. Santo. Un sistema, no, yo no digo que era malo, pero el sistema de la ley se corrompió porque el judío no lo entendió. Lo torció a su conveniencia, a su manera, de tal manera de que Dios se vio contrariado y dijo: ya yo no quiero eso, Santo. ya eso me cansa. Aleluya. Por eso, gloria al Señor. Estoy yo diciendo, y repito lo que dije al principio: ¿de qué vale tener el mejor piano, el mejor pianista? Una música que supuestamente debería de llevarnos al cielo, cuando el pueblo no quiere adorar a Dios en espíritu y en verdad. Aleluya. Santo. Cuando lo que estamos haciendo es simplemente una moriqueta, una máscara, una muesca. Santo. Handa, Aleluya. que no va a agradar a Dios, que no va a surgir el efecto, Así es. porque no es para gloria de nosotros que hacemos esto, Gloria a Dios. hacemos para la gloria de Dios. Así es, sabe que usted, pastor, tocaba un punto muy importante, gloria a Jesús, y son los primeros pasos que se toma, ¿verdad?, de lo que es un verdadero adorador, alabado sea el Señor. Y usted decía que el primer paso era la obediencia, ¿verdad?, o la humillación delante del Dios del cielo, gloria a Jesús, porque hace muchos años atrás se ha venido malinterpretando lo que es un adorador y lo que es un levita, gloria a Jesús, Así es. o una gente que le canta, que está especializado con el don y el talento para adorar a través de su voz o a través de un instrumento. Porque Así es. incluso el mismo David, aleluya, él tocaba un instrumento, gloria a Jesús. Y cuando él lo tocaba, algo pasaba en la atmósfera, alabado sea el Señor. Pero hemos venido, aleluya, ligando, mezclando todo, que un adorador es un músico. No, adorador son todos aquellos que aman y obedecen al Dios del cielo. A través de tu obediencia, de tu entrega al Dios del cielo, a través de tu alejarte de las cosas de este mundo, tú estás siendo un adorador. Desde el primer día que usted dijo sí a Cristo y lo dejó entrar en su corazón, usted se convierte en un adorador. Lo que pasa es que se está enseñando muy poco en las iglesias esto. Se está entendiendo que un adorador es aquel que tiene una agrupación, que es músico, canta. No. Ellos también adoran, pero adoran con lo que hacen. Lo que hace. El pastor adora con el llamado que Dios le puso en él. Amén. El evangelista adora con lo que Dios ha puesto en él. Yo adoro con lo que Dios puso en mí. La pastora adora con lo que Dios ha puesto en la pastora. Entonces, se han ligado mucho las cosas, hermano. Por eso es que mucha gente han dejado que los músicos adoren. Preparen un grupo de músicos que adoren, que ellos bajen a Dios ellos. Entonces, se ha convertido en un error, pastor. Porque la gente van a la iglesia y usted ve que se sientan a mirar a los adoradores, A los mirar. cantantes. Es el Mientras que ellos fenómeno. están fluyendo, intentando cambiar la atmósfera, que Dios se mueva, ellos están sentados en un lado mirando. Entonces, dice la Biblia que cuando usted entra a la casa de Dios, usted tiene que entrar con acción de gracia. Acción de gracia. Eso también es adoración. alabanza. Cuando usted entra a la casa de Dios y usted comienza a darle gracias a Dios por el día que Él le ha dado, por el aire que usted está respirando, por los alimentos que usted obtuvo en ese día, aún por las bendiciones que va a recibir el día de mañana, usted está adorando. La iglesia que pastorea, yo le he enseñado bien este principio. Si usted fue a la casa de Dios, recuerde que usted allá no es el dueño. Usted allá es el invitado. Gloria. Desde el primer día que esa casa se ungió como casa de Dios, Dios habita en ese lugar. Entonces, así como fueron los reyes magos donde estaba Jesús, le llevaron ofrenda y lo adoraron, así también nosotros vamos a la casa de Dios.
Así es. Porque Él habita en ese lugar, a dar nuestra oración aleluya, y ofrenda de todo corazón. Amén. Ahora, si usted se portó mal el día entero, si usted se mantuvo fallando el día entero, entonces usted sabe que cuando vaya a la casa de Dios, usted va a tener que ir a humillarse y a pedirle perdón a Dios y fuerza para no fallarle de nuevo. Entonces, en sí hemos ligado lo que es un adorador, que son todos aquellos que sirven al Dios del cielo. Todo aquel que se entregó al Cristo es un adorador. Por tanto, tenemos que en cada momento aleluya, levantar alabanza al Dios del cielo, exaltar a aquel que nos dio la vida, aquel que nos dio el aire, aquel que nos salvó ya, porque ya somos salvos. Desde el momento que usted se entregó, usted es salvo. Ahora estamos esperando que Cristo venga a levantar su pueblo y a llevarlo al cielo. Amén, pastor. Fluya. Así es. Y yo recuerdo hace unos añitos, no voy a decir, Sí. porque se va a entender que estoy muy viejo. Santo. Pero los compositores del pasado, me refiero a un pasado tan lejano, 80, 90. 80, 90, hacían composiciones que cuando se cantaban en campañas, Dios mío. la cadena se caía. Sí, así es. Sin embargo, ahora tú tienes músicos Ay, 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 y cantantes inspirados en el dólar. Voy a beber agua. Están más inspirados en el dólar Ay, Dios mío. que en el Espíritu de Dios. Uf. Y lo que están pensando es en viaje, Ay, en ay, vender ay, mucho. Y me llama la atención también Dios. lo que usted dijo hace un momentito. Santo. Y es que nosotros en las iglesias locales, en los templos, debemos ser lo que debemos llevar Sí. alabanzas y adoración y humillarnos delante del Señor. Aleluya. O sea, aquí nuestros muchachos han sido formados de una manera tal que en muchos templos, y esto no es crítica, Sí. sino que han ajustado al músico al instrumento. Dios mío, ¿cómo así, pastor? Predíquenos eso. Sí, resulta que si no hay tocadera, Sí. no se va a tocar. Ay, ay, ay. Ese músico lo que hace es que se pare y se va para su casa. O sea, Dios mío. No escucha sermones. Wow. Experimente esto, haga una prueba y pare todo lo que es música. ¿Mm? Y observe a los músicos cómo hacen Dios. en muchos lugares. Aleluya. No estoy generalizando, repito. Sí, sí, sí. En algunos sí, lugares. sí. Wow. El que toca la guitarra suelta su guitarra. El que Wow. toca piano lo suelta. El bajo lo suelta Dios y mío. se van para afuera. Gloria a Jesús. Muchos lo hacen por el calor, por la fatiga, el agotamiento. Pero hay otros que ya no ven otro motivo para ellos quedarse en el servicio. Dios mío. Muy O fuerte. sea, que no se le ha enseñado en realidad que el adorador no es el piano, no es la guitarra, son ellos mismos. Así es. Ay, Dios mío. Entonces, por esa es la lucha que tienen muchos pastores y a veces se exceden en reclamar y en exigir Sí. de que el músico agote el tiempo dentro de la iglesia y no se salga. Jesus. Porque el asunto es que el día que no haya tumbadora, y entonces, Dios. el día que el piano se dañe, ¿qué va a suceder? No hay adoración. No va a haber adoración. Dios mío. Esto está fuerte, pastor. El día que no haya quien cante o quien adore por medio del canto, entonces, Dios. ¿qué va a ser de nosotros? Ay, santo. Entonces por eso vemos que muchos músicos tienen una vida que baja y luego sube Ay, 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 de acuerdo a las circunstancias. Jesus. Y la base de ello es precisamente porque no se le ha explicado que él ¿Qué es? solamente es un componente Ay, ay, ay. de un sistema, porque la adoración es sistemática, Sí. de un sistema de adoración que él es una parte importante Santo. y que debe de conservar la santidad, la obediencia, Wow. el servicio y el seguimiento a la palabra de Dios. Aleluya. Dios Wow, mío. wow, tremendo, tremendo lo que el pastor ha disertado en el día de hoy. Dios. Que el Señor bendiga su arma y Wow. todo lo que emprenda sea de gran bendición aquí en la tierra. Pastor Ignacio, que el Señor lo bendiga también. Amén. Gloria De verdad a que Dios. sí, Igual. un verdadero adorador se conoce también en los momentos difíciles. Sí. No hay que tener talento para ser un adorador. Tú solamente por una gracia inmerecida, tú Gloria a solamente tienes que ser agradecido con el Señor y adorarlo aquí en la tierra. Aleluya. Así que suscríbete al canal Excelencia Cristiana Santo. y de tu segmento La Hora de la Unción. Y pon debajo de los comentarios, yo seré un verdadero adorador
cuando Cristo venga o cuando yo vaya a él. Que Dios te bendiga. Aleluya. Shalom. Excelencia Cristiana Televisión, tu canal de conexión con Dios, de intimidad y avivamiento para tu vida. Tú que esperas liberación, sanidad y manifestación de la presencia de Dios. Esta es tu plataforma, un canal que transforma cada segundo en revelación, ministrando la palabra de Dios todos los días. Síguenos en nuestras redes. Excelencia Cristiana Televisión. Esta es tu plataforma.